Ya, ahora sí. Había ahí unos problemas con el sistema operativo. Yo ocupo Linux. Bueno, primero agradecer a los que están acá. Hace hambre, así que y voy a tratar de hacer la presentación igual de divertida que Jaime, para que nos podamos reír. La pregunta o el nombre de la presentación básicamente ¿es posible vaciar una entidad financiera sin usar un solo zero day? Y esta es una historia real, como una historia de guerra básicamente que ocurrió en la empresa en la que trabajo, donde comenzamos a hacer una revisión de una aplicación web bancaria y donde terminamos prácticamente con una respuesta ante incidentes porque había un actor de amenaza dentro de la red. Entonces, todo lo que les voy a ir contando y todas las diferentes vulnerabilidades que vamos a ir viendo no son nada exóticas, no hay un zero day, yo creo que son vulnerabilidades que todo el mundo ha encontrado, pero concatenándolas unas con otras logramos hacernos millonarios ficticiamente de una entidad financiera. De hecho, ahí sí. Ahí sí. Bueno, ¿quién soy yo? Me presento, mi nombre es Ángel Ganga, soy de Chile, soy consultor senior en Mandiant, tengo algunas certificaciones de Offensive Security, llevo más de 10 años básicamente dedicado 100% a la seguridad ofensiva, soy papá, me encanta jugar cartas, soy TCG player y a diferencia de Jaime, yo no puedo justificar el gasto mío de tecnología en cartas, así que voy a tener que buscar la forma de poder hacerlo. Me gusta mucho el bodyboard, que es un deporte que se hace en el mar. No sé si acá en México se lo conozcan, no sea muy popular, pero al menos en Chile sí. Y mi nickname es Toto, que me pueden encontrar ahí en las redes sociales. Bueno, ¿de qué se va a tratar la presentación? Básicamente un efecto dominó, ya donde vamos a tener un inicio un poco accidental de cómo comenzó este servicio, ¿ya? Después vamos a tener una escalada técnica y les voy a ir explicando cómo fuimos llevando un poco el servicio para poder ir escalándolo, ir empujando un poco al cliente a poder hacer más revisiones de seguridad. Y luego tenemos un desenlace real que ocurrió efectivamente con una respuesta a incidente en el entorno bancario. Yo la charla al principio le había puesto con este nombre, así que lo pongo como subtítulo, porque además estamos en el Caribe y efectivamente esto ocurrió en el Caribe, entonces se llamaba ¿Cómo ser millonario con un banco del Caribe? ¿Ya? Y esto comenzó básicamente con un retainer y voy a explicar qué es lo que es un retainer. Un retainer básicamente es una bolsa de horas prepagadas que compran los clientes a un precio referencial para en caso de que tengan algún incidente durante un periodo de tiempo, puedan tener como este seguro y estas horas para poder ocuparla en este incidente que puedan tener. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas veces, y afortunadamente los clientes no tienen ningún incidente, entonces esas horas no se pierden, sino que las pueden ocupar después en cualquier otro tipo de servicio que uno pueda ofrecer. Y este efectivamente fue el caso con este cliente, con esta entidad bancaria, donde le dijimos, oye, mira, tienes un retainer de unas 80 horas aproximadamente, se te van a acabar, ocúpalas en algo que tú quieras. Te recomendamos poder hacer una revisión de seguridad, pero en realidad ocúpalas para que no se te pierdan. Y el cliente, de muy mala gana, al principio fue como, ya, bueno, podemos revisar algo, qué sé yo, qué se te ocurre, como de una forma muy desinteresada, nos entregó una dirección URL para hacer una revisión en caja negra con estas 80 horas, una semana, 2 personas, yo y un gran amigo que le envío un saludo que se llama Vicente. Y ese fue el alcance que nos entregó. No nos entregó credenciales, no nos entregó absolutamente nada, solamente una dirección URL de una entidad bancaria donde teníamos que hacer una revisión. Y acá viene, esto es 100% real, no es fake, ¿ya? Esto realmente sucedió. Bueno, esto ya lo expliqué, qué es lo que es el retainer, y comenzamos. ¿Qué es lo primero que comenzamos a hacer dentro de una metodología normal de caja negra? Revisión de directorio, ¿cierto? GoBuster, las herramientas que ustedes quieran, Deal Search, qué sé yo, y ahí nos encontramos con un primer problema. Ellos usaban Imperva, y por lo tanto los que se han enfrentado a Imperva empezaban a bloquear absolutamente todo, no podíamos hacer recorrido de directorio, bloqueaba inyecciones, bloqueaba absolutamente todo lo que fuéramos haciendo. Entonces acá empezó a ocurrir una serie de casos que empezamos a revisar y dijimos, ya, si tenemos estas horas, tenemos que empezar a aprovecharlas, veamos qué podemos hacer.
Esto fue antes de que la generación de la IA, que todo lo que hemos conversado, esto fue hace un par de años atrás, entonces no estaba de moda, no teníamos acceso a los modelos, por lo tanto tuvimos que empezar un poco a codear. Entonces lo primero que vemos, la primera imagen, WAGWOOF, yo creo que todos lo han usado, le indicó que era imperva y empezamos a desarrollar un pequeño script en Python para validar los directorios, ¿cierto?, que podían estar expuestos dentro del servidor web. Ya como para ver qué tenía expuesto esta URL sin que la imperva nos bloqueara, porque si utilizamos alguna de las tools públicas que todos conocen, nos bloqueaba la IP, nos teníamos que estar cambiando, etcétera. Entonces desarrollamos básicamente un pequeño script en Python que fue buscando directorios y archivos que podían estar expuestos como para poder ampliar un poco más la superficie de ataque. El resultado de eso fue bastante curioso porque encontramos un directorio que se presenta de esa forma, ¿ya? No sé qué se imaginan que puede ser eso. Tarjetas de crédito. Y esa fue la cara de ¿por qué hay tarjetas de crédito expuestas en un directorio de una entidad bancaria? Acá hay un problema. O sea, eso fue lo primero que se nos ocurrió. Esto fue en el día 1 de la revisión, ¿ya? Y fue así como, ya, acá hay algo que no está cuadrando, hay algo que acá más o menos está mal, algo puede ocurrir, ¿qué nos vamos a esperar? Anotamos, obviamente, empezamos a escribir reporte, qué sé yo, y empezamos ya a interactuar con el WAF para poder ir buscando un poco qué otro tipo de vulnerabilidad había. La primera vulnerabilidad que encontramos fue una inyección SQL, ¿ya? Como les decía, había un imperva, por lo tanto había que hacer una evasión. Si tirábamos SQL Map, estábamos bloqueados, no funcionaba, había que empezar a iterar sobre cómo podríamos evadir el WAF. En este caso encontramos esa consulta, eso si se ven es parte del request, muchos de los requests van a estar completamente tapados porque obviamente es real, entonces no podemos exponer absolutamente nada que dé indicio a qué entidad bancaria puede haber sido, pero básicamente esa fue la consulta que nosotros utilizamos como para poder validar efectivamente que había una inyección SQL en el banco, ¿ya? Como se pueden ver, una consulta booleana, donde validábamos después la respuesta del servidor en el tiempo que se demoraba en responder si es que era verdadera o era falsa. Ahí está con la verdadera, entonces teníamos ya una diferencia de 10 segundos, si no me equivoco, no, de 20 segundos cuando era verdadera o cuando era falsa. Entonces, al final fue como, bien, acá tenemos una inyección y ahora tenemos que ver cómo la podemos llegar a explotar. Porque obviamente eso no se lo va, si le decimos eso al cliente, que nos va a decir, ya, sí, bueno, no da lo mismo, la vamos a parchar, pero cuando uno llega ya con algo más contundente, obviamente ya la preocupación del cliente empieza a aumentar. Por lo tanto, aumentamos la query y empezamos a hacer una comparación ya básicamente de los caracteres que podía tener la base de datos para poder hacer la evasión del WAF. Ya básicamente con consultas de substring que pudiéramos ir haciendo y pudiéramos ir iterando dentro de la base de datos para ir validando, ¿cierto? Y ir extrayendo información de la base de datos. Y ahí, como vemos, efectivamente las queries iban funcionando y automatizamos nuevamente mediante Python. Esto de verdad lo hicimos nosotros, no fue con ChatGPT, así que si no lo hubiéramos demorado menos tal vez, pero básicamente automatizamos mediante la respuesta las diferentes consultas que íbamos haciendo para ir extrayendo, ¿cierto?, la información de la base de datos del cliente. Y ahí tenemos cómo íbamos extrayendo, obviamente, primero la versión, después, obviamente, el nombre de la base de datos que está tapado, etcétera, y podíamos ir extrayendo información de la base de datos. Esto, hasta este momento, era todo caja negra, ¿ya? O sea, básicamente, teníamos por un lado tarjetas de crédito, teníamos este SQL, esto era el día 1 de la revisión, todavía nos quedan 4 días todavía, y teníamos que seguir aprovechándola, porque como les decía al principio, el cliente no estaba muy interesado, no le importaba mucho hacer esta revisión, era como más como por no perder la hora. Entonces, básicamente lo que nosotros queríamos era efectivamente entregarle valor y que efectivamente usara sus horas como le correspondían, sino que le tomara el peso a eso. Por lo tanto, seguimos avanzando. La llamada a esto que lo cambió todo. Cuando nosotros encontramos un hallazgo crítico, y me imagino que muchos de acá lo hacen también, se le informa inmediatamente al cliente mediante alguna llamada, algún tipo de reporte, indicándole, encontramos esto, por favor, mitígalo lo antes posible, porque obviamente esto puede tener consecuencias para ti, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando tuvimos esa llamada, obviamente el desinterés del cliente cambió completamente y se puso ya en, oye, acá hay un problema, no lo sabía,
íbamos a tener que ponernos a trabajar. Y esa llamada fue bastante importante porque con la extracción de la base de datos y indicándole efectivamente que se podían extraer datos, no es lo mismo que llegar con una prueba de concepto de un valor booleano true o false, sino que claramente ya tiene un peso mucho mayor y con eso también puede ir a los distintos equipos de trabajo internos para ir a presionar y poder ir a hacer diferentes tipos de acciones. Entonces esa llamada fue bastante importante y la recomendación fue saltar de la caja gris, o sea, de la caja negra a una caja gris, indicándole que era cosa de tiempo poder obtener información de la base de datos para poder hacer una autenticación, etcétera, y obviamente el tiempo era lo que menos tenían, si ya prácticamente nos estaban quedando 32 horas del retainer que ellos tenían. O sea, de las 80, que como éramos 2 consultores, obviamente eran 40 horas para ambos. Y el cliente afortunadamente nos dijo que sí, nos proporcionó credenciales y empezamos a hacer una revisión ya de lo que es una caja gris dentro de la aplicación bancaria. Y acá en este punto se abrió una caja de Pandora. Y acá efectivamente es como esto ya se pone un poco modo CTF, porque lo que nosotros empezamos a ver era una cosa de loco. Realmente fue una cosa, una escalada de una tras otra hasta que logramos ser millonarios. Dentro de lo que encontramos en la caja gris, los puntos importantes, no había un MFA establecido. Por lo tanto, si se cliqueaban credenciales, podíamos acceder, obviamente, con el usuario y la credencial de un usuario a la entidad bancaria. Obviamente, dentro de la entidad bancaria habían otros controles que luego los voy a ir comentando, pero adicionalmente encontramos múltiples inyecciones SQL y encontramos un SSRF, ya que era una de las cosas también interesantes, y además una lluvia de IDORs descomunal. Efectivamente encontramos muchos IDORs dentro de la aplicación. El SSRF, no solamente interacciones HTTP hacia otros servidores, sino que podíamos leer archivos dentro del servidor y ahora les voy a contar por qué esto es importante. Ya básicamente acá hay una prueba de concepto, leíamos el archivo version del servidor en un servidor Linux y fue así como, a la madre, ya podemos leer archivos, podemos también leer el código fuente de la aplicación. Punto importante, porque también se vuelve a escalar un poco la vulnerabilidad. Más inyecciones, acá ocupamos otras técnicas, efectivamente para poder evadir acá el WAF, en vez de usar los espacios ocupábamos los 2 asteriscos y con eso también automatizamos nuevamente con el mismo script en Python que les mostraba anteriormente, los payloads, para poder ir extrayendo también información de las bases de datos. Era la misma base de datos, pero con una diferente query y funcionaba, al menos en ese tiempo, funcionaba para evadir el imperva, así que estaba bastante bueno. También habían unas inyecciones mediante una extracción de los JSON que se iban pasando también en algunos otros parámetros que también estaban bien interesantes. Esto no lo automatizamos pues ya por falta de tiempo, pero también se podía. Y fue así como ya, esta era la cara de nosotros cada vez que íbamos encontrando vulnerabilidad. Así como ya no, esto ya no podíamos más. Eso fue en el día 3 aproximadamente. Ya nos quedaban 2 días más o menos de revisión y nosotros ya teníamos prácticamente el banco en las manos. O sea, la cantidad de hallazgos críticos, vulnerabilidades, etcétera, era bastante alta. Ya estábamos como bien conformes, pero aún nos quedaban 2 días, por lo tanto teníamos que seguir avanzando y tratar de seguir consiguiendo más cosas. Y acá ya uno se pone un poco ambicioso, no sé a qué le ha pasado y a veces uno se empieza ay, ya qué más podemos hacer, si tiene esto va a tener otra cosa más, uno en la noche ya se empieza a pensar o se empieza a despertar en la noche, y si pruebo esto otro, al menos eso a mí me pasa bastante. Y en la casa ahí también de repente me dicen, ya bájale un poco porque ya estáis como medio obsesionado con las revisiones, pero a los que nos gusta esto es bastante entretenido, entonces uno y le sigue, y le sigue, y le sigue. En el día 4 ya cambiamos un poco el tema de las inyecciones y nos pasamos un poco a los modelos de cómo se iba comportando los diferentes parámetros dentro de la aplicación. Y acá encontramos una cantidad de IDORs absurda, realmente eran demasiados IDORs. Cada parámetro básicamente que fuera una cuenta, un nombre de usuario, era vulnerable a un IDOR, por lo tanto acá pudimos obtener información de los clientes, cuentas bancarias, información personal, lo que a ustedes se les ocurra que puedan tener dentro de una aplicación bancaria. Básicamente toda la información era visible desde cualquier usuario. Por lo tanto, esa información era bastante importante para después poder concatenarlo con las diferentes vulnerabilidades. El dato más impactante es que una de las cuentas que identificamos dentro de esta enumeración, que básicamente la íbamos haciendo, no sé, modificando los parámetros que íbamos viendo con intruder, etcétera, o generando algunas cadenas de números, había una cuenta que tenía más de $1 millón en saldo en ese momento. Y acá dijimos, acá hay dinero, así que eso fue una de las cosas que más nos llamó la atención. Luego de eso,
le dijimos al cliente, mira, ya nos queda aproximadamente un día de revisión, pero si se acuerdan con el SSRF podíamos leer archivos del servidor y leímos código fuente. Entonces dijimos, ¿por qué no nos proporcionas el código fuente para poder ayudarte y hacer una revisión relativamente rápida? Porque nos queda un día de ver qué más puede haber. Y afortunadamente el cliente aceptó y nos entregó parte del código fuente de la aplicación bancaria. Y acá es donde ya la cosa se pone un poco compleja para el cliente y para nosotros nos ponía bastante contentos porque seguíamos avanzando. Y es básicamente que el código que ellos estaban utilizando era un código PHP Spaghetti, que para los que no saben, uno le denominaba código PHP Spaghetti a código que se iba desarrollando sin un modelo más tradicional de desarrollo, sino como muy desordenado, por así decirlo. Por lo tanto, las posibilidades de que tuviera errores o faltas de validación era bastante alto. Y eso fue efectivamente lo que ocurrió, ¿ya? Comenzamos con los flujos tradicionales, ya obviamente el login.php y el cambio de contraseña, un flujo bastante interesante desde el modelo de vista de negocio. Y como pueden ver en la imagen, había una función, un for, que recibía todos los parámetros del método POST que se le enviaban, lo asignaba a una variable con el valor que nosotros le proporcionábamos, ¿ya? Por lo tanto, un atacante o un usuario malicioso, malintencionado, podía en el método POST enviar cualquier dato y el código iba a crear una variable para ese dato y después lo podría utilizar para algo, porque efectivamente el servidor estaba recibiendo esa información, ¿ya? Entonces, esto permitía generar nuestras propias variables y nuestro propio contenido dentro del código de la aplicación, ¿ya? Una vez visto esto, continuamos revisando el código para ver cómo iba haciendo las consultas dentro de la base de datos, porque ya sabíamos que podíamos controlar el envío de las peticiones hacia el servidor. Como los podíamos controlar nosotros, nos dimos cuenta que en la base de datos no había, o las consultas que se iban a realizar en la base de datos, no había ningún tipo de validación. Por eso estaba lleno de SQL, obviamente. Pero también los podíamos ir controlando nosotros mediante el método POST que les mencionábamos en la imagen anterior. Luego de eso, fuimos efectivamente a la parte del código donde se validaba el contenido de la contraseña, ¿ya? Y acá básicamente lo que ocurría es que el cambio de contraseña se validaba si es que el nombre de usuario existía previamente. O sea, lo único que se necesitaba era que el nombre de usuario existiera para poder llegar a ese bloque de condición y el valor de la contraseña se recibía mediante el primer método POST que se enviaba previamente, ¿ya? Obviamente los desarrolladores no sabían que eso lo podía controlar un atacante y ellos esperaban que se le enviara obviamente por los flujos tradicionales de la aplicación, por los formularios, etcétera, y ellos no validaban nada. Pero la variable password se establecía con el valor enviado y por el usuario de autenticación previa. Entonces, ¿dónde se definía la variable password? Básicamente, había una validación previa que se utilizaba para validar si es que la password se había cambiado previamente por una variable first, de primero, obviamente. Entonces, luego de la variable first se utilizaba para validar si es que era la primera vez que un usuario accedía al portal, ¿ya? Entonces, si el usuario ya había accedido, ya estaba seteada esa variable. Si es que no, se iba a setear. Y cuando la segunda condición no se cumplía, la variable password se establecía en un valor en base 64 con la nueva contraseña. Entonces, ahí estaba parte del código de PHP de cómo estaban validando en ese momento el cambio de contraseña dentro de la aplicación web. Entonces, ya me imagino que ya se imaginan dónde va a acabar esto. Dado que los valores dentro de esta lógica son todos controlados por el usuario, o sea, básicamente dentro del primer post nosotros podíamos armarlo como nosotros quisiéramos, podíamos nosotros establecer la variable first y la variable password para que el servidor las cargara con los nombres indicados y crear nuestro propio cambio de contraseña al usuario legítimo. Porque como se acuerdan anteriormente, lo único que se validaba era que el usuario existiera y si es que había o no solicitado primero un cambio de contraseña previa mediante estas dos variables. Pero como nosotros ya las podíamos controlar, las podíamos sobreescribir forzando
al servidor a que hiciera el cambio de contraseña del usuario que ya existía. Y efectivamente eso fue lo que hicimos. Con un código PHP escribimos una contraseña de Mandiant en base 64 y ahí se ve parte de la respuesta del servidor haciendo el cambio de la contraseña de un usuario legítimo. Básicamente forzábamos el post con los valores que se ven ahí arriba, que están en rojo, donde en el user ID poníamos el usuario, en la password poníamos la contraseña, y después en fields poníamos la nueva contraseña en base 64, se consideraban todas las condiciones previas y se cambiaba la contraseña de un usuario. Luego de eso seguimos analizando el código y logramos identificar las funciones de las transferencias, que esta era ya la más interesante. Hasta este momento teníamos diferentes vulnerabilidades críticas, inyecciones, extracción de información, tarjetas de crédito, etcétera, lectura de archivos de código, podíamos a lo mejor con el SSRF haber interactuado con la red interna, qué sé yo, pero nos interesaba ya el dinero, o sea, ver ya efectivamente cómo se manejaba el dinero en la entidad bancaria. Entonces nos fuimos al código. Había una funcionalidad para transferencias que estaban preautorizadas. O sea, básicamente que uno tiene en el banco un listado de cuentas que uno frecuentemente hace transferencias, por lo tanto estaban preautorizadas. Y en la petición POST había una variable con el número de cuenta y un token, ¿ya? Que se enviaba cuando uno enviaba legítimamente una petición. El servidor generaba un token y se enviaba, obviamente, la cuenta de destino a la cual uno iba a enviar el dinero, ¿ya? Entonces, analizamos eso en el código fuente y identificamos la función de cómo se genera el token, que es la que está ahí, está medio tapado. Pero básicamente, al igual que anteriormente, podíamos controlar todas las variables desde el lado del cliente y nosotros enviar esa información para generar el token que necesitaba la transferencia, porque controlábamos básicamente la petición del POST. Por lo tanto, generamos una prueba de concepto para generar un token y lo enviamos a la petición POST, pero falló. Básicamente, con los valores que nosotros estábamos enviando, nos generaba un token y cuando lo enviamos a la petición POST, fallaba. Entonces acá vamos a picar nuevamente, como le decimos, en el código fuente para entender por qué se estaba generando el error, si nuestra lógica nos decía que estábamos controlando correctamente, obviamente, todas las variables de la petición. Entonces el código tenía una concatenación de una operación lógica. Ya nosotros identificamos que cuando iba a la petición, como se ve ahí, se hacía un select, podíamos concatenar dentro de la variable de la cuenta una inyección condicional para saltarnos el mensaje de error anteriormente. Entonces, volvimos a generar la prueba de concepto agregándole en el número de la cuenta un or true para ver que fuera verdad, ¿cierto?, esta condición, pero volvimos a tener un error como que se ve en la imagen 12 bad request. Entonces seguimos analizando la petición y nos dimos cuenta que efectivamente ese error 12 que generaba el servidor era prácticamente por un exit de un try catch que había unos diferentes condicionales que generaba un error como no controlado y generaba ese código error 200. Pero seguíamos diciendo, pero nosotros dentro de nuestra lógica, si controlamos todos los parámetros, ¿por qué no nos podemos ir a hacer, obviamente, la transferencia? Si lo estamos controlando ya, ¿por qué no está dando error? Entonces seguimos analizando el código y nos dimos cuenta que dentro del código de las transferencias había una función que hacía un split, ¿ya? Dentro del número de la cuenta validaba que estuviera delimitados por unos guiones, por un slash, ¿ya? En ciertas posiciones dentro de la cuenta. Y tenía que tener cada 3 números, 3 o 4 números, un slash, pero también debería terminar con un slash. Por lo tanto, cuando tuvimos eso en consideración, dijimos, acá hay un tipo de validación interna que no estábamos viendo dentro del código fuente para poder hacer la transferencia de forma exitosa. Luego de eso dijimos, ya, tenemos esto, vamos a ir a ver cómo se genera una transferencia legítima para ver si es que hay algo adicional que nosotros no estuviéramos viendo dentro del flujo de transferencia. Y efectivamente había un XML que se estaba enviando con algunos otros valores que había que considerar dentro del flujo de la transferencia. Por lo tanto, los tomamos, básicamente porque eso estaba dentro del código, generamos una prueba de concepto
y generamos nuestro payload, ¿cierto? Y pues, efectivamente pudimos hacer una transferencia de forma exitosa y ahí ya, hasta ese punto ya podríamos haber sido millonarios porque teníamos el bypass de autenticación, teníamos la evasión de las transferencias y teníamos identificado tarjetas de crédito, información, cuentas con más de $1 millón y podíamos transferirlas desde cualquier origen a cualquier destino. Pero no nos detuvimos ahí porque al final había también un paso dentro de las transferencias, porque esas eran las preautorizadas, pero había un código de activación que era predecible, que era como una especie como de OTP que llegaba o que se podía generar dentro del código. Por lo tanto, volvimos a revisar el código de la aplicación y nos dimos cuenta que ese código se generaba también, era de forma predecible porque utilizaba dos variables prácticamente. La primera era un valor que se generaba en la sesión del usuario, ya un log ID, y se generaba también, se generaba mediante la fecha del día en que se generaba la petición. Por lo tanto, con una cuenta de usuario podíamos generar este código predecible mediante la creación de un script que tomara la fecha actual, tomara la información del usuario y generaba este PIN para poder evadir este OTP que se generaba dentro de la aplicación. Y de esa forma podíamos ir predeciendo los PIN también dentro de la aplicación y ya tener el flujo completo de lo que es el flujo completo bancario. Y de esta forma ya podíamos ser millonarios nuevamente dentro del banco. Eso fue en el día 5. Realmente esto fue una locura porque fue una maratón, fueron 5 días, pero muy entretenido, donde encontramos esta cantidad de series de vulnerabilidades, pero, y acá hay un bonus. Obviamente encontramos también otras vulnerabilidades, un XS, pero básicamente no tenía mayor relevancia con todo lo otro que habíamos encontrado. Pero también obviamente había que reportarlo, etc. Luego de eso, nos juntamos con el cliente, les presentamos obviamente todo lo que habíamos hecho, se preocupó, empezó a tomar las medidas, empezamos a hacer mesas de trabajo y empezamos a ver cómo más podíamos seguir avanzando. Hasta ahí el retainer se le había acabado, ya habíamos consumido las 80 horas, por lo tanto tuvo que comprar más horas porque obviamente quería seguir revisando qué es lo que tenía. Y ahí nosotros le dijimos algo bastante importante. ¿Tienes algunas otras aplicaciones que consuman flujos similares? Y ahí nos dijo las aplicaciones móviles. Y ahí nuevamente el flujo se repite. Y empezamos a revisar lo que son las aplicaciones Android y iOS de este banco para ver cómo se estaba comportando. Obviamente ahí tuvimos ya mayor profundidad porque obviamente teníamos todo el entendimiento, el cliente ya estaba muy preocupado, estaba con nosotros prácticamente y volvimos a hacer las revisiones de la aplicación. Dentro de lo interesante de esta revisión es que habían errores prácticamente infantiles, o sea, había, por ejemplo, el OTP que se recibía para hacer las transferencias venía en el código de la aplicación, en la respuesta del servidor en un MD5, por lo tanto es como que no existiera, y identificamos una cuenta cover completo, por lo tanto también podríamos nuevamente hacernos millonarios porque logramos obtener cualquier cuenta era nuestra y además con la ausencia, entre comillas, de este MFA ya podíamos hacer transferencias desde cualquier origen a cualquier destino nuevamente. Pero ¿cómo empezó esto? Lo primero es que vimos que había una generación de token, ¿ya? ¿Qué es lo que cuando nosotros nos autenticábamos con un usuario legítimo, pero con una contraseña errónea, el servidor respondía con un access token? Y nos decíamos, ¿por qué responde con este access token? No tiene sentido. Y ese access token lo utilizábamos para poder generar otros tokens dentro de la aplicación que nos permitió ir a consumir los endpoints internos. O sea, básicamente cualquier usuario legítimo con una contraseña incorrecta, conociendo los endpoints de la aplicación, los podía consumir. Es como que no hubiera autenticación, por así decirlo. En la práctica era algo así. ¿Por qué? Porque básicamente se generaba un token, generábamos una sesión, se generaba el access token y con ese access token después íbamos rearmando los diferentes requests y íbamos obteniendo los diferentes tokens para cada uno de los microservicios que tenía la aplicación móvil. Entonces, básicamente, con un usuario legítimo, el que sea, íbamos a poder ir a ver su información, íbamos a pedir un OTP, ese OTP nos entregaba el hash, como les decía, en MD5, con el MD5 teníamos el OTP, por lo tanto, podíamos hacer transferencias ya de forma
completamente legítima. Podíamos cambiar la contraseña, podíamos hacer el takeover completo de la cuenta bancaria mediante el flujo de la aplicación, haciendo estos cambios de parámetros básicamente entre token y el header el primer header que nos devolvía el servidor. Entonces en ese momento solo necesitábamos un usuario válido y básicamente burp y para poder ir interceptando peticiones. Y obviamente también había IDORs por todos lados dentro de la aplicación móvil que nos permitió enumerar las cuentas, enumerar los usuarios, información bancaria, etcétera, 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 que estaban por todos lados. Nos volvimos a juntar con el cliente luego de un par de días, le dijimos, mira, están estos problemas, está ahí en IDOR, nuevamente nos podemos hacer millonarios con tu banco, hay que empezar a trabajar en las diferentes correcciones. Pero dado la cantidad de hallazgos que nosotros vimos en ese momento, les recomendamos poder hacer un CA, un análisis de compromiso dentro de la red. Como de la parte ofensiva le decíamos, mira, tienes tantas vulnerabilidades críticas que yo creo que una buena recomendación es que hagas un análisis de compromiso porque probablemente alguien pueda o haberlas explotado o esté dentro de la red o las vaya a explotar, qué sé yo. Yo te recomiendo que por favor haga algo porque en estos momentos, mientras no corrija, eres súper vulnerable. Afortunadamente tomó la palabra y acá está Omar acá con David que está dando un curso, que son parte del equipo de respuesta a incidentes, comenzaron a hacer un CA y dentro del CA, bueno ahí éramos millonarios de nuevo, esto ya se lo estaba comentando, dentro del CA lo que se identificó es que dentro bueno, entre varias cosas, lo más importante es que en un servidor interno había una web shell y la web shell estaba activa. Entonces, lo que nosotros pensábamos que efectivamente podría haber sido teórico y era la recomendación, efectivamente había un actor de amenaza dentro de la red y por lo tanto escaló de un CA a una respuesta ante incidentes porque ya había actividad maliciosa dentro de la red. Y acá es lo importante porque fue en tiempo que prácticamente, o al menos es lo que nos dijo el cliente, no tuvieron mayores impactos porque se logró detener el actor de amenaza en tiempo antes de que realizara otras acciones. Porque si esto hubiera sido prolongado durante el tiempo, probablemente hubiera sido catastrófico el escenario que podría haber enfrentado ese banco. Y no solamente con ransomware o cosas de ese estilo que todos conocemos que generalmente ocurren cuando son los ataques y uno los conoce porque prácticamente es un impacto de indisponibilidad en los sistemas, sino prácticamente podría haber hecho, como le decimos nosotros, robo hormigas y básicamente podría haber estado ahí dentro de la red haciendo pequeñas transacciones todos los días y ir sacando pequeñas sumas de dinero que prácticamente no iba a pasar a lo mejor desapercibido por parte del cliente, pero podría haber vaciado el banco también. Y ahí dentro de la respuesta a incidentes que duró un par de días, un par de semanas, lograron erradicar al actor de amenaza, limpiar la red y hacer todo el procedimiento como para poder tener un ambiente limpio, protegido y ya sin actividad maliciosa dentro de la red. Hasta ahí, básicamente, todo era una historia de guerra, una historia real, interesante, porque hay bastante concatenación de vulnerabilidades, como les decía, no hay ningún zero day, no hay ninguna vulnerabilidad exótica ni nada por el estilo, sino más bien una concatenación de diferentes vulnerabilidades que permitieron, obviamente, habernos hecho millonarios en este Banco del Caribe. Pero la pregunta es si el cliente aprendió la lección o se aprendió algo de esta historia. Y la respuesta es que no. Nuevamente, y esto fue no hace mucho tiempo atrás, porque lo que le estoy contando fue hace un par de años, obviamente el cliente hizo mitigaciones, hizo cambios, cambió el stack tecnológico, pasó de usar PHP a usar lenguajes de mayor actualidad, por así decirlo, cambió ciertos patrones, pero la aplicación bancaria seguía con problemas similares. Si bien no nos pudimos hacer millonarios nuevamente de forma tan directa, tal vez lo podríamos haber hecho nuevamente buscando otros vectores de ataque. Dentro de las vulnerabilidades que identificamos, nuevamente muchos IDORs nuevamente, y inyecciones SQL, ¿ya? Entonces, básicamente, volvemos a lo mismo. Acá lo que ocurría con este cliente no es la disposición a poder hacer cosas, sino más bien
qué patrones de desarrollo estaba ocupando, que se siguen repitiendo durante el tiempo y probablemente se puedan seguir ocurriendo mientras no cambie ese tipo de metodología que desarrolle, porque podría haber sido PHP, Node o el lenguaje que quieran, pero básicamente los errores seguían siendo los mismos, básicamente un problema de diseño de software, ¿ya? Entonces, en estos momentos no somos millonarios, seguimos trabajando, pero tenemos un cliente mucho más seguro, ¿ya? Y como recomendaciones, básicamente, a nivel estratégico, habían unas charlas que vi que hablaban de DevSecOps, y yo creo que es lo esencial. Básicamente, como les decía, los patrones de desarrollo fueron los mismos independientes del lenguaje, y eso habla de que internamente los equipos tecnológicos programan de la misma forma y no hay un cambio real, sino más bien van parchando, van haciendo pequeñas cosas, pero el cambio tecnológico que ellos hicieron, que fue bastante grande, de pasar, por ejemplo, de PHP a Node, no cambió la realidad a nivel de seguridad, sino más bien solamente como un cambio de escenario. Y ellos pensaban que solamente cambiando con tecnología iban a solucionar el problema, y la verdad es que no. Se fueron de nuevamente con una cantidad de vulnerabilidades bastante grande que se fueron repitiendo durante el tiempo, a pesar de todas las recomendaciones que se le iban haciendo. Con el tema de la IA, que hemos tenido bastantes charlas, la verdad es que el vibe coding sigue inyectando vulnerabilidades, probablemente van a seguir existiendo, por lo tanto no va a solucionar a lo mejor el problema, sino a lo mejor lo puede ir acelerando, o probablemente vamos a poder seguir encontrando vulnerabilidades del mismo estilo, pero tal vez a favor de nosotros como los pentesters vamos a poder encontrarlas tal vez más rápido. Como les decía, los primeros scripts que nosotros desarrollamos lo hicimos sin IA, tal vez lo hubiéramos hecho mucho más eficiente utilizándola y hubiéramos podido resolver las cosas mucho más rápido. Y como frase, yo creo que falta más hacking, menos papel y más desarrollo seguro. Así que eso, no sé si tengan alguna pregunta, consulta, espero que les haya gustado. No sé si me hablé muy rápido, estoy en el tiempo, pero... Sí. Exacto. Soy prudente, soy prudente. Hola, muchas gracias. Hola, hola. Gracias por la charla. Las instituciones financieras deben, según entiendo, están sujetas a ciertos estándares, ¿no? Entonces mi duda es como si tienes alguna información de cómo llegó a este punto este cliente de ustedes. Gracias por tu pregunta. La verdad es que sí, efectivamente, dependiendo del país hay diferentes estándares y diferentes formas en que seguramente las regulan. ¿Cómo llegaron ahí? La verdad es que no lo sé. No tengo una respuesta a eso, porque ver a un cliente, nosotros nos entregó la aplicación, nosotros la empezamos a revisar. Me imagino que si eso después lo tendrán que reportar a alguna entidad, obviamente, o tendrán sanciones o algo de ese estilo. Como digo, depende de cada país. Al menos en Chile sí hay leyes de ciberseguridad que obliga a las empresas a hacer revisiones y tienen diferentes tipos como de cuotas que cumplir, o de faltas, por así decirlo, de alguna forma, para si es que no cumplen algo. En este caso no lo sé y no llegamos a ese punto con el cliente. Básicamente, más que entregarle recomendaciones de que por favor solucione el problema rápido. Ok, muchas gracias. Hola. Hola. Bueno, un poco como contribución por la pregunta anterior. A mí me ha tocado trabajar en Fintech en México, y, por ejemplo, parte de lo que él dice, bueno, y a mí se me ocurre, ¿no? Cómo es que llegan este tipo de problemáticas, es porque a pesar de las regulaciones, y de hecho creo que hubo otra plática en la que se puso una frase que me gustó mucho, ¿no? Otra palabra similar a regulación, cumplimiento no es seguridad. ¿Y por qué va esa cuestión? Las entidades que hacen esto de la regulación, por ejemplo, la CNBV, hay muchas financieras, hay distintos tipos de financieras, ¿no? Hablar de una fintech, hablar de un banco, hablar de una SOFOME, cajas de ahorro.
Conocí también una de estas entidades, cajas de ahorros, que estuvo durante 50 años operando sin una evaluación o, ¿cómo se le llama esto? Vaya, la revisión tal cual de la entidad, ¿no? Durante 50 años nunca existió, entonces únicamente existía el papeleo, de que en papel, oye, hacemos esto, hacemos una comprobación de seguridad cada año, esa comprobación de seguridad la hacía un tercero, que pues independientemente de lo que reportara, no había en la dirección una verdadera responsabilidad de validar que realmente las cosas están ocurriendo, ¿no? Entonces, a mí se me ocurre, ¿no? Que yo la veo de que esa pueda haber sido, ¿no? Una forma. Y de hecho, eso existe, ¿no? No tiene mucho de esta caja de ahorro, de la que yo me enteré, que opera donde vivo, que después de 50 años les vienen a hacer una auditoría. Sí, mira, por eso decía, más hacking, menos papel, porque sabemos que el papel aguanta mucho y la recomendación siempre es hacer pruebas reales, en ambientes reales, con todas las posibilidades y por haber, sobre todo en servicios, no sé, como Reptim o cosas de ese estilo, porque muchas veces quieren revisar ciertas partes, alguna cosa, o ponen restricciones, o qué sé yo, y la verdad es que eso igual a nosotros como pentester va limitando un poco el alcance que uno puede revisar, y los atacantes sabemos que no lo tienen, o sea, a ellos les da lo mismo, la hora, la forma, etcétera. Entonces, puede ser que las entidades bancarias, en este caso, hayan tenido algunas regulaciones y hayan, no sé, corrido algún scan, que no haya identificado nada. Como decía, al principio tenían un imperva. Si tú corrías, no sé, un burp, por ejemplo, te iba a bloquear. Y obviamente, si tú no hacías ahí una evasión, no ibas a encontrar nada. Entonces, claramente, si es que viene alguien y corre un scan y dice, no encuentro nada porque tiene el imperva, el informe iba a salir limpio. Pero si es que ya uno entraba a picar y hacer ese trabajo, obviamente salieron todas estas cosas. Yo creo que también puede ir por ahí. Digo, y ya para dar una pregunta como tal, justo como mencionas que este fue un caso de antes de la existencia de modelos de IA, no sé si ya pues, les ha tocado trabajar con la fusión de tanto el trabajo manual como integrar modelos automáticos. Este mismo caso, ¿qué tan rápido crees que se hubiese resuelto? ¿Y a qué voy? Me he quedado mucho igual con una plática que llegué a ver por YouTube de un matemático cuando se hablaba de Wolfram Alpha, que también fue automatizando toda la matemática, y le criticaban, ¿no? De que, oye, esto va a hacer que las personas dejen de pensar y de hacer matemática, ¿no? De entenderla. Pero me gustó su respuesta de que, oye, el hecho de que surjan tecnologías que automatizan procesos y nos hacen hacer pues, procesos más rápido, no es para decir, listo, ya no hagamos nada, sino para que ahora construyamos cosas todavía muchísimo más complejas, tomando ahora como base lo que ya podemos desarrollar más rápido. Entonces, ¿qué perspectiva me darías de cuál es el futuro de la seguridad ofensiva utilizando IA? Yo soy un esperanzador del rubro. Me gusta mucho y creo que efectivamente, si hubiéramos tenido la IA, al menos los scripts hubieran salido mucho más rápido y todo lo que es el análisis de código también. Y a lo mejor, en vez de haber encontrado esas 3 vulnerabilidades que eran críticas que identificamos, hubiéramos encontrado más. Porque nos teníamos que enfocar a hacer un análisis manual e ir desarrollando paso a paso cada uno de los casos que íbamos desarrollando, prueba y error. Como les decía, al principio habían errores, no sabíamos por qué, pero si entendíamos que teníamos estas lógicas que deberían funcionar, por qué no funcionaban. Todo eso estuvimos horas dedicándole al tema del análisis, que con la IA eso a lo mejor no hubiéramos demorado, no sé, 10 minutos. Entonces a lo mejor eso se hubiera automatizado mucho más para poder ir potenciando mucho más en profundidad algún otro tipo de vulnerabilidades o haber identificado más incluso. Insisto, o sea, el análisis en un principio con IA hubiera sido más rápido y a lo mejor hubiéramos podido encontrar más cosas y haberle entregado más valor al cliente todavía. Yo creo que si hubiera sido hoy día, con el código fuente lo hubiéramos analizado mucho más rápido y hubiéramos podido tal vez encontrar más cosas. Oh, claro, también eso es verdad. No, pero en general yo creo que sí. ¿Cuál es la parte humana que aún ves que va a seguir haciendo falta? El pensamiento fuera de la caja, completamente. Completamente todavía eso al menos no lo hace. Y el pensar fuera de la caja y pensar qué más se puede hacer, hasta dónde más podemos llegar y qué podemos hacer con esta información,
yo creo que todavía es el potencial de nosotros como pentester, que ahí está el valor agregado a. Al final siguen siendo herramientas hasta ahora que tienen que ser manejadas por nosotros, que si bien van automatizando muchas cosas y nos van haciendo un poco el día a día más fácil, todavía estamos nosotros por detrás viendo o apuntándolo hacia algún lado. Y yo creo que entender eso es clave para, primero, no tener miedo y segundo, utilizarla con esos fines de poder seguir potenciando el trabajo, de seguir aportando más valor, a seguir creciendo el área de herramientas, etcétera. Que permitan obviamente a los clientes hacerlos más seguros, a los clientes que tengan un valor agregado mucho más grande del que le podemos entregar en un reporte tradicional, por así decirlo. Gracias, muchas gracias. No, gracias a ti. No, muchas gracias a usted.